La belleza de la dependencia. Así he querido llamar al mensaje de hoy, porque vamos a hablar de esta palabrita que a muchos de nosotros no nos gusta, la dependencia. Permítame hacer una pequeña reseña histórica. Nosotros estamos a pocos días de celebrar nuestras fiestas patrias. ¿Cuándo celebramos nuestras fiestas patrias? 18 de septiembre. Ahora, ¿qué es lo que recordamos el 18 de septiembre? Mi hermano César, usted que... ¿Cierto? Le llaman a algunos la primera Junta Nacional de Gobierno, algunos le llaman así. Pero sabemos que es tengo aquí anotados mis datos, sabemos que es el 12 de febrero de 1818, en donde recién Chile es reconocido como una nación soberana y libre de la corona española. Ahora bien, ¿cuál es la connotación del 18 de septiembre? Una palabra, independencia, y suena con bastante fuerza. De una u otra manera nosotros recordamos, celebramos como país, y en la mayoría de los países en los cuales se celebran estos días de la independencia, que las personas se reúnan y que hayan decidido en algún momento tomar las riendas de lo que a ellos les corresponde por derecho, que sería de una u otra manera guiar a su país. Entonces, hoy día quisiera hablar de lo contrario, de la dependencia. Somos una nación, somos personas que celebramos la independencia. ¿Usted celebra la independencia o no? Pues no se haga así. De hecho, el próximo domingo, 20 de septiembre, vamos a estar compartiendo aquí todos juntos con la familia, celebrando la independencia. Somos una sociedad que celebra la independencia. En una sociedad en donde la independencia es el llamado a las masas. Ese es el llamado. Independízate. Y el individualismo es lo que caracteriza nuestra cultura. Vemos cómo Dios se hace presente con un mensaje totalmente distinto a este llamado a la independencia, a esta celebración de la independencia. Dios nos dice, nunca dejes de depender de mí. Entonces el mensaje de Dios para el ser humano es totalmente transgresor en toda su historia. El ser humano siempre ha querido ser independiente, individual. Desprecia la dependencia de cualquier cosa que se ponga como algo soberano sobre él. Nosotros celebramos la independencia, aplaudimos la independencia, aplaudimos la libertad. Despreciamos la palabra dependencia. ¿Existe valor en la dependencia de un Dios soberano en una sociedad que celebra con tanta alegría la independencia? Le vuelvo a plantear la pregunta. ¿Existe valor en la dependencia de un Dios soberano en una sociedad que celebra con tanta alegría la independencia? Ya está sonando ya nuestra bocina que nos anuncia las 12 del día. Hoy existe un reclamo generalizado, claro que sí, de la raza humana hacia la misma raza humana. ¿Y cuál es ese reclamo? Lo estamos echando a perder. Usted lo puede leer en las redes sociales, usted lo puede ver en las noticias, usted lo puede leer en los diarios, y hay un reclamo de nosotros a nosotros mismos en donde decimos, estamos echando a perder las cosas. La naturaleza y la vida que hay en la tierra desde el principio, a causa de las ambiciones del corazón individualista del ser humano y de su dependencia, de su independencia del buen Dios, ha ido deteriorando lo que nosotros hoy conocemos como la tierra, nuestras relaciones los unos con los otros, el medio ambiente, etc. La distorsión persiste en nuestros vínculos afectivos como el resultado de esta independencia que nosotros creemos tener de Dios. Hay un libro que estoy leyendo que se llama La creación recuperada y Albert Wolters dice lo siguiente, y quería compartirlo con ustedes, una descripción muy acertada de lo que es nuestra sociedad hoy. Dice así: mucha gente está bien dispuesta a hablar de leyes de la naturaleza, pero ha abandonado hace mucho tiempo la idea de normas establecidas para el comportamiento humano. En el mejor de los casos, hablarían de valores, un término que pone en manifiesto el intento de la humanidad actual de emanciparse, comillas, independizarse de todo imperativo divino. No sé si entiende la frase. Se le explico un poco. Mucha gente está bien dispuesta a hablar de leyes de la naturaleza. Sí,
La gente habla de leyes de la naturaleza, que hay ciertas leyes que rigen la naturaleza, leyes inquebrantables. Pero la gente hoy ha abandonado hace mucho tiempo la idea de hablar de que hay normas establecidas, así como hay leyes de la naturaleza, también hay normas establecidas para el comportamiento humano, no solo para la creación, no solo para las cosas esas que nosotros consideramos inertes o que no tienen acción voluntaria. Dios rige también el comportamiento del ser humano. Y cuando hablo de comportamiento del ser humano, arte, política, sociedad, etc. En el desarrollo de la vida del ser humano, las Escrituras introducen en nuestras mentes un concepto que repudiamos desde el momento en que nacemos. Y aunque es parte de nuestra naturaleza y es esencial, nosotros huimos de él. Y ese concepto es la dependencia. Nosotros desde que nacemos repudiamos la dependencia, pero nos es necesaria. Un bebé depende de su madre. Un niño depende de sus padres o depende de alguien adulto que pueda guiarlo. Pero aún así, la naturaleza de ese niño testifica a favor de que ese niño quiere ser independiente. Desprecia la dependencia, no hallamos valor en la dependencia, sino que vamos contra el modelo de Dios establecido en el corazón del ser humano, en la creación, en la cual nos dice: ustedes dependen de mí, ustedes me necesitan. Es más, ustedes se necesitan los unos a los otros. Y no solamente nos necesitamos los unos a los otros, sino que también necesitamos de normas que rijan nuestro comportamiento. Porque estamos muy abiertos a aceptar leyes de gravedad, leyes de inercia, fotosíntesis, y vamos termodinámica, y vamos ahí, hablando de leyes. Pero cuando hablamos de leyes que claramente están impuestas en el comportamiento del ser humano, ahí ponemos muchas veces un parele. Y en esto traemos a memoria matrimonio, trabajo, política, tantas cosas en las cuales Dios también ha dicho algo. Y me permito decir, no es que tiene algo que decir, como que vemos a Dios levantando la mano, yo también quiero decir algo. No, Él es Dios. Entonces, por eso el día de hoy, yo quisiera, con la ayuda del Señor, que nosotros pudiéramos ver en la Biblia esta descripción no solo del Dios creador, sino del Dios sustentador, que es una maravillosa descripción del Dios que nosotros tenemos, una descripción que no tiene ninguna religión en el mundo. No vemos al gran arquitecto del universo, sino que vemos a este arquitecto, a este constructor, a este creador, involucrado hasta el día de hoy en el avance, en el desarrollo, en el sustento de su creación. Entonces yo quiero invitarles, queridos hermanos, esta mañana a que juntos podamos apreciar la belleza de la dependencia en medio de una sociedad que valora con tanta fuerza la independencia. Quiero invitarles a que podamos ver en su palabra que no estamos dependiendo de un tirano, sino que nosotros dependemos de un rey amoroso que ha dispuesto a otros como nosotros y ha querido enseñarnos a vivir juntos de la mejor manera. Y el texto en Génesis, el cual vamos a leer a continuación, nos describe tres cosas de las cuales vamos a hablar esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de la dependencia de Dios. En segundo lugar, quiero que podamos compartir y ver en el texto cómo Dios hace presente la necesaria dependencia de los unos de los otros. Y también quisiera que pudiéramos compartir esta mañana y ver en el texto, por eso prepare su corazón, ver en el texto cómo también nosotros dependemos de mandamientos y leyes de Dios. Entonces, no solo dependemos de Dios de manera intangible, de este Dios soberano, Señor, que está moviendo, cuidando las cosas, sino que también dependemos los unos de los otros como seres creados, y esos seres creados dependen de Dios manifestándose de manera tangible en nuestro mundo a través de los mandamientos, leyes y normas. Eso es lo que vamos a ver en este texto en Génesis con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor, queridos hermanos, ahí en Génesis, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra,
Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también un bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y me permito hacer un alto acá para que notemos el cambio que hay en el relato. Usted va a notar que hay un cambio en el relato. Y dice el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es lo que dice el texto, ese es el inicio de nuestra historia, eso es lo que define nuestra cosmovisión. Vamos a ver un poquito más adelante de eso. Pero esta es nuestra historia. ¿Por qué me detuve en el versículo 24? Porque ahí vemos una lectura que hace el autor del texto de lo que ocurrió antes. Eso es importante que quede grabado en su corazón y en mi corazón. Vemos una lectura del acto creativo de Dios, de la acción de Dios sobre su creación, en donde hay una conclusión, hay un comentario. Es como que nosotros estamos viendo todo el paño de la creación y vemos cómo Dios va haciendo las cosas y cómo la naturaleza perfecta. Recuerden, hoy estamos viviendo en una naturaleza caída. Para esto hay muchas excusas. La gente dice: pero mira, esto no es tan perfecto, porque acá vamos buscando excusas. Estamos en una naturaleza caída. La naturaleza perfecta de Dios merece un comentario, el cual se hace en el versículo 24. Por tanto, dice el texto bíblico, hay una lectura de la creación de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso testifica la Biblia. ¿Se entiende, cierto? Vamos entonces a la exposición de la palabra en esta mañana. Les comentaba que hoy no vamos a quizás hacer una exposición, una predicación tan expositiva de ir versículo a versículo, sino que vamos a hacer una predicación un poco más narrativa. Quisiera hablar entonces respecto de la dependencia de Dios. Y si usted leyó conmigo el texto, se va a dar cuenta que Dios actúa y sustenta todas las cosas. Eso es algo que está presente en todo el relato que leímos en Génesis.
Y aquí es donde vemos y apreciamos esta belleza de la dependencia. En el relato de la creación y en el cómo Dios actúa, vemos el lugar que a nosotros nos corresponde. Y el lugar que a usted y a mí nos corresponde, que a los niños, que a los adolescentes que me están escuchando esta mañana, que a los bebés, que a los ancianos, que a todos nos corresponde dentro del plan de Dios, es dependencia. Dependemos de Dios, queridos hermanos. Amén. Nosotros dependemos de Dios. Dios fue quien creó, no fue el hombre, sino que Dios fue el que creó. Él fue el que preparó su creación para que nosotros pudiéramos subsistir en ella. Amén. ¿Están conmigo en esto, cierto? Vemos cómo un Dios todopoderoso obra con una iniciativa, algo que de Él viene. Simplemente Él crea y toda esa creación Él lo ordena de tal manera que el adorno más grande de su creación, nosotros los seres humanos, pudiera subsistir en ella. Esto vemos en el texto que hemos leído. Es más, el texto muestra tal dependencia de la acción y de la iniciativa de Dios que Él es quien coloca al hombre en el Edén. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de todos estos detalles en el texto bíblico. No es que Dios creó al ser humano, lo colocó en la tierra y dijo ya, hace lo que queráis. Sino que el Señor crea al ser humano y somos tan dependientes del que es Él el que coloca al hombre en el huerto. El hombre no recorre 100, 200 kilómetros, encontré el huerto del Edén, este es el mejor lugar para vivir. No, Dios prepara un lugar para que nosotros podamos subsistir, cultivar la tierra, vivir de la mejor manera. Estamos hablando de la creación perfecta de Dios. Claramente vemos belleza en la dependencia. Claramente ahí hay una belleza en la dependencia de este Dios todopoderoso, de este Dios bondadoso, que se ha querido revelar a nosotros hoy y que quiso tener una relación con aquellos seres que Él había creado. Vemos entonces esta dependencia. Vemos también que es Dios el que ve las necesidades de los seres humanos. Somos tan dependientes de Dios sin darnos cuenta que es Dios también quien determina una necesidad específica en el hombre. Es nuestro Señor que dice que el hombre está solo. ¿Sí? No es el hombre el que se acerca a Dios y le dice, estoy solo, créame en compañía. Son detalles del texto. Ustedes leyeron conmigo, ¿cierto? Necesito que hoy estén muy atentos a la lectura que hicimos para que me puedan acompañar en la predicación. Porque si voy versículo a versículo vamos a salir a las 3 de la tarde. Entonces necesito que me acompañen en la idea que estoy tratando de poder expresarles esta mañana. Entonces dependemos de este Dios que define aún nuestras verdaderas necesidades. Y cómo estas verdaderas necesidades deben suplirse. Claramente, este Dios del cual dependemos define una necesidad. Hablemos de la necesidad específica más clara que está ahí manifestada hacia nosotros. No solo de alimentación, no solo de sustento, no solo relacional, sino que Él dice, estamos solos. Y Él define cómo debe solucionarse ese problema de la soledad y crea a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Y ahí vamos viendo cómo el relato se va desarrollando. Entonces, los actos creativos y sustentadores de Dios nos dicen muchas cosas al respecto de cómo sus normas se van revelando. Pero no quiero hacer énfasis aún en eso. Hablamos un poquito de esto en el versículo 24. Lo que está presente constantemente en el relato bíblico es este Dios sustentando y guiando su creación, revelando lo que por sentido común la mayoría de las sociedades primitivas y modernas reconoce, pero también distorsiona. También distorsionamos esta idea del Dios creador que rige no solamente las leyes del universo, las leyes físicas, sino que también este Dios que rige las leyes del comportamiento. Usted dirá, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que definir un marco para poder hablar de la familia. Tenemos que definir un marco para saber por qué necesitamos aprender a vivir juntos. Pablo lo entiende de esta manera, queridos hermanos, también ahí cuando le habla a los atenienses y le dice lo siguiente. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así lo dice, lo expresa el apóstol Pablo, haciendo esta lectura de la creación. Entonces, en primer lugar decimos que somos
seres, criaturas, somos seres humanos que dependemos de Dios. Dependemos de Dios de manera intangible. No somos capaces de darnos cuenta cuánto dependemos de Dios. Dios está obrando, Dios está sustentando la vida del hombre, está haciendo que todas las cosas funcionen sin que nosotros nos demos cuenta. De eso habla el texto. Este Dios todopoderoso define lo que nosotros necesitamos en la historia de la creación. Vemos a un Dios que obra bendición, nos coloca en el Edén, nos da normas, nos dice lo que tenemos que hacer. Dependemos de Dios. Pero también, queridos hermanos, el texto nos cuenta que no solo dependemos de Dios, sino que en su soberanía, en su plan perfecto, Dios dispuso que nosotros dependiéramos los unos de los otros. Nos llamó a vivir en sociedad. El relato de Génesis, en el relato de Génesis 2 que acabamos de leer, hay una descripción que hace Dios del estado del hombre en el Edén, y el cual este estado le lleva una acción creadora. El hombre está solo. Vamos ahí al texto donde dice esto que estoy compartiendo con ustedes. El versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dependemos los unos de los otros. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el hombre no tenga compañía. No es bueno que la mujer no tenga compañía. Con esta afirmación y con la acción que le sigue, donde vemos a este Dios en este acto creador, Dios nos revela que nos ha creado para vivir en comunidad. ¿Van conmigo con la idea, cierto? Porque de repente uno dice, nos quedamos solamente con la idea de hombre y mujer, pero claramente Dios tiene en su mente el que nosotros comencemos algo que llamamos la civilización. Comencemos a crecer, comencemos a expandirnos, comencemos a poblar la tierra. La palabra del Señor entonces es clara en este concepto, en esta idea que se presenta para nosotros esta mañana. Estamos definiendo una manera de ver la vida, hermanos, en donde decimos con todas nuestras fuerzas que dependemos de Dios, pero que también el Señor nos ha creado para depender los unos de los otros. La creación de la mujer como ayuda idónea para el varón afirma, contra el progresismo que reina hoy en nuestra sociedad, la importancia de la relación sexual y afectiva entre un hombre y una mujer como el fundamento para la formación de familias de toda la tierra, base para las comunidades. Esa es la lectura que también Moisés hace del texto bíblico. Lo leímos en el verso 24. Entonces Dios se nos presenta en este relato en el cual vemos cómo la creación se va ordenando y cómo Él ha hecho todas las cosas para que el ser humano pueda vivir en paz, en armonía, en esta tierra hermosa que Él ha creado. Y vemos que no solamente Dios controla las cosas, sino que Él dice, yo voy a crear de tal manera que ustedes van a depender los unos de los otros y van a necesitar ayudarse. Pero es muy importante que en esto nosotros continuemos definiendo lo que significa ayudarnos y vivir los unos con los otros. Se hace necesario entonces que hombres y mujeres colaboren entre sí, se ayuden, se amen, ejerzan el mandato cultural y sean mayordomos de manera colaborativa de la creación de Dios. Todo esto no de manera antojadiza, ya que hemos dicho que dependemos de Dios. Y en su sabiduría Él nos creó para que dependiéramos los unos de los otros y de manera muy particular que el hombre encontrara idoneidad en la mujer. Y digo de manera muy particular porque cuando decimos idoneidad entre hombre y mujer no estamos refiriéndonos, y en esto quiero ser bien claro, no estamos refiriéndonos a que el cristianismo tiene una mirada del mundo en donde expresa que solamente las relaciones entre un hombre y una mujer son sanas. Y entiéndame bien cuando hablo de relaciones, no estoy hablando de sexualidad y afectividad. El cristianismo no mantiene o no expresa que un hombre con otro hombre no puedan tener amistad, hacer vida social, trabajar juntos, pelear por una causa, lo mismo que una mujer con una mujer.
Pero sí el Evangelio de Jesucristo, sí la palabra de Dios afirma que en lo que hablamos de sexualidad y afectividad hay una base planteada en esta cosmovisión bíblica, en esta mirada, en la creación. Y nosotros somos invitados, llamados por Dios a hacer una lectura, la misma lectura que hace el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se unirán, serán una sola carne. Ese es el llamado que nos hace la palabra del Señor en este día y cada día. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo vivimos esa dependencia intangible de Dios de manera tangible? ¿Cómo vivimos esa dependencia de Dios? Si nosotros decimos, Señor, tú sustentas todas las cosas. Señor, tú nos has creado para que nos podamos apoyar los unos a los otros. Simplemente ahora tenemos que Dios nos dejó en el huerto para que nos lo arregláramos. Claro que no. Ustedes leyeron conmigo Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 25. Y nos vemos al hombre actuando independiente de Dios. Volvemos a la idea de la belleza de la dependencia. Nos vemos al ser humano tomando decisiones independientes, decir voy a hacer esto y esto otro. Vemos a Dios involucrado en todo lo que el hombre hace, involucrado en las decisiones, en los actos de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Por eso también decía que no solo dependemos de Dios, como el Dios creador y sustentador, no solamente Dios nos creó para que dependiéramos los unos de los otros, y aquí ataco el individualismo, hermano. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido que no necesitan de otro? ¿Se han sentido alguna vez así? Dueños del mundo. Yo no necesito de nadie. A ver, de hecho, en todas las chorezas, cuando de repente nos pasa un problema o algo, ¿sabéis qué más? No necesito de nadie. Yo soy autosuficiente. Eso es parte de nosotros desde el momento en el que nacemos. Es lo que le gritamos a Dios ahí en el Edén. No te necesito. Yo quiero vivir solo. Yo quiero determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el texto, la revelación bíblica, nos habla de la belleza de la dependencia. Cuando nosotros buscamos independizarnos de Dios y tratar de definir los parámetros de conducta, de moral, la cosa se desarma. Y le gusta a quien le guste, hermano. Es una realidad y la historia testifica a favor de esta exposición. No estoy ni siquiera hablando de cosas que la gente no puede ver. Lo hablábamos la semana pasada. Entonces, hermanos, y aquí vamos a llegar al punto principal del mensaje de hoy. No solamente, y perdóneme que sea majadero en repetir las mismas ideas, no solamente dependemos de Dios, ni dependemos los unos de los otros, sino que Dios nos dice que dependemos también de normas y leyes establecidas por Él. Dependemos de Dios porque Dios fue el que nos puso en la tierra, Él fue el que nos creó. Dice el texto que leímos que Él le dio aliento al hombre. No solo le formó, sino que Él sopló aliento de vida al hombre. En todo dependemos de Dios. Dios le puso, Dios le dijo, haz esto, esto, otro. Él dispuso la tierra para que pudiéramos estar cómodos, bien, labra, trabaja acá. Todo está dispuesto para que nosotros podamos vivir en paz. Dependemos del acto creador de Dios y dependemos también del acto sustentador de Dios, porque recuerden el testimonio de los Salmos. No hay nada que suceda sin que Dios dé una orden. No llueve si Dios no da la orden, no hay tempestades si Dios no da la orden, el águila no alimenta a los polluelos si Dios no da la orden, un cabello de tu cabeza no se cae si Dios no está ahí involucrado. Ese es nuestro Dios, y aunque parezca una locura, y yo por eso me siento en la libertad, hermano, de predicarlo. Yo estoy en mucho conflicto al momento de hablar estas cosas, que puede ser que usted las conozca y las reconozca, y usted las sepa de memoria. Pero comentaba con un hermano al comenzar el culto, estoy leyendo un libro del cual cité al autor al comenzar el mensaje, que hace mucho énfasis en esta idea de cómo los cristianos tenemos que estar constantemente revisando nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque de manera muy fácil nosotros nos dejamos permear por la secularización. Nuestra manera de ver el mundo se va secularizando de una manera muy soslayada, muy escondida. Poquito a poco vamos adoptando formas, maneras, y nos pasa como la descripción inicial. Seguimos aceptando que tenemos un Dios creador, seguimos aceptando que es Dios el que nos da el aire para respirar. Señor, si tú
si tú no obras, yo no respiraría. Hablamos de leyes físicas. Señor, si tú no me dieras la fuerza para mover mis manos, yo no me movería. Fácilmente nos rendimos frente a las leyes naturales y físicas, pero cuando tocamos las leyes del comportamiento humano, de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, ahí somos capaces de transar. Señor, sigue sosteniendo la tierra, que no deje de moverse esto. Señor, que no se caiga el mundo. Señor, que un meteorito nos choque contra nosotros. Señor, que los ríos sigan corriendo. Señor, que las nieves sigan deshielándose para nosotros poder tener agua. Señor, que siga lloviendo. Señor, Señor, Señor. Pero cuando llegamos al momento de, oye, pero yo también he determinado normas para tu vida. Yo también he descrito claramente, aún en estos pocos versículos que hemos leído del Génesis, hay cosas claras para la vida del hombre. Cosas claras, cosas de las cuales hoy quizás no nos vamos a tomar el tiempo de exponer, porque vamos a ir detalle a detalle hablando de cada una de ellas, matrimonio, crianza de los hijos. Estamos en la serie respecto de aprender a vivir juntos y de hablar de la familia. Entonces dependemos de los mandamientos y de las leyes de Dios, queridos hermanos. El hombre no queda ahí a la deriva. Dios le dice al ser humano, tú no sabes controlarte, yo quiero que tú dependas de mí. Quiero que tú dependas de mí. Lo hace responsable. Recuerden que hay un mandato, no comas de esto. Puedes hacer todo lo demás, pero esto no. Hace responsable, hay una responsabilidad en el hombre delante de Dios. Hombre y mujer, hay una responsabilidad delante de Dios. Vemos el amor de Dios también reflejado ahí. En varias partes del pasaje que hemos leído, nos encontramos al Dios creador sustentando la vida del ser humano por medio de sus mandamientos y de sus leyes. Claramente, Dios sustenta la vida del hombre por medio de sus mandamientos y de sus leyes. Dios pone normas sobre todas las cosas. Y qué bueno que sea así, hermanos. La dependencia no es irresponsable en el modelo de Dios. No se trata que seamos, y perdóneme que ocupe esta palabra, no somos pajarracos que andamos ahí sin hacer nada, o como que nos ponemos, o como muchos de nuestros hermanos evangélicos dicen, no, yo no me muevo, yo no hago nada si Dios no me dice que yo lo haga. Es una dependencia enfermiza que no es bíblica, porque es casi poco menos que yo necesito recibir un impulso eléctrico para moverme, para hacer algo para Dios, o en Dios. Y no es así. Dios ha dispuesto claramente mandamientos, leyes en las cuales tenemos que caminar y movernos. Y la historia testifica desde que el hombre cayó, que se desarmó la sociedad perfecta de Dios. Ahí nosotros dibujamos nuestra cosmovisión. Cuando se cuestiona, bueno, y si tu Dios es tan perfecto, ¿por qué hay tantos problemas? Porque caímos. Si esa es la respuesta. Y porque hay enfermedad, y porque hay dolor, y porque al final hacemos lo que queremos, porque caímos. Pero este Dios viene en nuestro rescate, nunca lo olvidemos, en Cristo hay rescate. Vamos a llegar a hablar de eso también esta mañana. Por eso en este punto es claro ver cómo el texto nos revela cómo Dios no solo sustenta de forma intangible, sino que por medio de su ley nos responsabiliza. Nos responsabiliza. Como criaturas de Dios que dependemos de su constante acción y que además dependemos los unos de los otros, dependemos de sus normas. Dependemos de las normas de nuestro Señor en todos los aspectos de la vida. Amén. El plan original para la familia y la formación de lo que llamamos tribus, que es lo más, digamos, primitivo que encontramos respecto de la descripción de casa del Padre, de formación de grupos, de comunidades, es el que presenta Génesis. Y es el siguiente. Hombres y mujeres que obedecen a Dios en todo orden de cosas. ¿Sí? El plan original de Dios entonces para la familia y la formación de tribus, de comunidades, es el que Génesis presenta. Hombres y mujeres que obedecen a Dios en todo orden de cosas. Y entiéndase por cosas tales como sexualidad, trabajo, paternidad, ecología, política, y usted ponga en eso cada una de las áreas del comportamiento del ser humano.
Entonces no solamente nosotros afirmamos que tenemos un Dios creador y como he venido repitiendo esta mañana en las cosas naturales y físicas, sino que también nos rendimos a un Dios que sustenta y que crea y que dispone cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Cuando comprendemos el alcance catastrófico de la caída del hombre, que es esta rebelión contra el mandato de Dios, entendremos que frente al modelo perfecto de Dios, el ser humano ha decidido de su propio corazón cambiar el tipo de relaciones que existen entre hombres y mujeres, padres e hijos, abuelos y nietos, profesores y alumnos, para poder vivir conforme a su ideal de convivencia y disfrute. Es en este punto, queridos hermanos, en donde el Evangelio anuncia el poder de Dios, capaz de restaurar en el corazón del ser humano, regenerado, la valoración y aprecio por el beneficioso modelo de Dios para la creación y desarrollo de los vínculos entre los seres humanos. Aquí es donde el Evangelio tiene un papel esencial. Aquí es donde la obra de Cristo respecto de la belleza de la dependencia tiene un papel primordial y único. No hay otra forma en la cual el ser humano logre, a través de un milagro de Dios, valorar el ser dependiente de Dios, el ser necesitado del Creador. Y esto lo hace Jesucristo. El Espíritu Santo lo obra en nuestra vida. Nosotros somos capaces de, en nuestro corazón, valorar que tengamos un Dios que nos haga dependientes de Él y de reconocer que nuestra ansia, nuestro afán, nuestros gritos por independencia son lo que nos han guiado a estar como estamos hoy. El cristiano debe ser lo suficientemente humilde para reconocer que cada una de las caídas en su caminar, que cada uno de los tropiezos, simplemente es una señal de ese vestigio, de esas ganas de ser independiente. Quiero hacerlo a mi manera. Quiero hacerlo a mi manera. ¿Sabes qué, Señor? Creo que me puede funcionar así. Así que déjame hacerlo. Pero el texto nos habla de un Dios amoroso, que quiere mantenernos con Él, no porque vaya a ser peor o porque nosotros no vayamos a ser bendecidos en eso, claro que no. El modelo de Dios nos bendice, abre una puerta para que nosotros podamos encontrarnos con estas verdades. La palabra del Señor entonces, el Evangelio de Jesucristo, nos habla en estos términos de relaciones humanas. Nos habla de cómo hombres y mujeres deben relacionarse de manera correcta entre sí. Entonces, hoy día, en medio de una sociedad progresista, ¿podemos decir que hay una manera correcta en la cual hombres y mujeres deben relacionarse? ¿O cualquier cosa sirve? ¿O depende la sociedad? ¿O depende el modelo? ¿O depende la necesidad que cada persona tenga? Nosotros definimos esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Yo quiero ser bíblico. Quiero invitarle en esta mañana a que nos atrevamos a ser presente en nuestra manera de ver el mundo. Hay una manera y Dios la define. Yo lo creo así con todo mi corazón, queridos hermanos. Entonces es Moisés el que nos da ejemplo respecto de cómo nos relacionamos con la revelación de Dios y nos conduce a hacer una interpretación correcta del modelo de Dios para la familia y para la creación. El por tanto que nos encontramos ahí en el versículo 24 es esta lectura que el autor hace de la creación. Entonces, el llamado de Dios en este día es que nosotros comentemos con temor y temblor su revelación. Pidámosle a Dios que veamos, al igual que Moisés, en su revelación, en la creación perfecta, no manchada por el pecado, una respuesta para nuestra vida. Hermanos, no tratemos de leer la creación caída para poder determinar modelos de conducta para nosotros. Porque nos vamos a frustrar. Vamos al inicio. Vamos a cómo Dios hizo las cosas y cómo en su plan soberano Él determinó las cosas perfectas y agradables para la vida del hombre. Y
Y en esto, queridos hermanos, me permitía anotar un comentario que se me hace importante hacerlo presente hoy. Nosotros mal miramos la cultura judía y al pueblo de Israel al tratar de tenerlo como una prueba del modelo de Dios. Y muchas veces, no sé si le ha pasado a usted, quizás a los más jóvenes en los círculos universitarios o de repente de estudio, como que la gente dice, pero mira, pues ahí tenía el pueblo de Israel, pues. Esa es una prueba de que el modelo de Dios no funciona. ¿Ha escuchado ese cuestionamiento alguna vez? ¿Sí? ¿O estoy hablando Gracias, Pablo. Bien, gracias, hermano Pedro. Es típico. Nosotros miramos al pueblo de Israel y a los judíos como los que muestran al mundo que el modelo de Dios es fallido. ¿No viste? Aquí tienes la prueba viviente de que las ordenanzas de Dios nos sirven. Porque mira cómo han terminado ellos. Esa es una mala lectura del plan de redención. Una muy mala lectura del plan de redención. Porque lo que el plan de redención, la historia de la redención nos cuenta es que el pueblo de Israel falló. No fue luz para las naciones. ¿Se entiende, cierto? Nosotros no podemos encontrar en el testimonio de la Biblia una prueba de decir, ¿viste que no funciona? ¿Viste que las normas de Dios no funcionan? Nada más que el no funcionamiento de las normas de Dios en la vida del ser humano son un testimonio de cuán grande es nuestra corrupción y de cómo el no someternos a la ordenanza divina del inicio en el Génesis nos ha llevado a estar como estamos. Entonces, amados hermanos, este pueblo escogido de Dios, Israel, no es un ejemplo de la efectividad del modelo de Dios, todo lo contrario. Es un ejemplo de la incapacidad del hombre para rendirse al modelo de Dios. El pueblo de Israel fue llamado a ser luz de las naciones y no fue luz de las naciones. De hecho, hasta el día de hoy no lo es. Aunque algunos quieran verlo así, no lo es. Entonces, hermanos, nosotros hoy en Cristo podemos experimentar sí la bendición. No leamos la Biblia con temor. No leamos la historia del ser humano con temor diciendo, viste, no funcionó. Y aunque haya normas y leyes establecidas, no sirven. No lo leamos con ese pesimismo. Seamos realistas y asumamos nuestra responsabilidad. Si no funcionó es porque hay una caída. Si no funcionó es porque nosotros no vimos belleza en la dependencia de Dios. Vimos horrores, vimos algo amorfo, dijimos, no, esto no me conviene. Y frente al más mínimo dejo de tentación, nuestro corazón exclama y dice, yo quiero vivir a mi manera. La caída del hombre en esta creación perfecta de Dios evidencia por primera vez lo que el corazón humano grita con fuerza desde muy adentro, estimulado por la tentación. Quiero hacerlo a mi manera, quiero la sabiduría de Dios para conducir mi historia de aquí en adelante. Creo que yo puedo hacerlo mejor que Él. ¿Ustedes alguna vez le han dicho eso a Dios? Usted me va a decir, no, pastor, jamás le he dicho que yo puedo hacerlo mejor. Pero sus actos, ¿qué es lo que dicen? Le gritan al Señor en la cara. Yo lo voy a hacer mejor que tú. ¿O no es así? Es así. Cuando consideramos que pareciera ser que Dios no tiene que meterse en lo que rige el comportamiento de los seres humanos. Qué importante es que nosotros veamos que este resultado es evidente. Es por esto, amados hermanos, queridos amigos, que una de las bendiciones que produce la consumación de la promesa a Abraham, de la cual hablamos la semana pasada, es la restauración de la conciencia de dependencia de Dios. Tú me creaste y tú me haces existir, yo te necesito. En la promesa de Dios a Abraham vemos esto. Es una bendición para el ser humano que parte de esa restauración que el Espíritu Santo, esa regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en el encuentro con Cristo, es que en nuestra mente comienza a desarrollarse una idea diferente a la que traemos desde que nacemos.
Ya no es tan importante la independencia, sino que comienza a ser valorable para nuestro corazón una palabra que despreciamos: dependencia. Y se nos comienza a hacer necesario en nuestro corazón depender del Todopoderoso, de este Rey amoroso. Y comenzamos a ver que no es malo depender los unos de los otros si dependemos de las normas de Dios. Porque si nos dedicamos a depender los unos de los otros, se vuelve una relación enfermiza. Si no es regida esa dependencia de los unos de los otros por las normas divinas. Cuando nosotros, no, es que yo dependo para todo del amor de mi vida. Dependo para todo de X persona o de X persona. Cuando esa dependencia comunitaria, dependemos de todo del pastor. Y aquí me pongo nomás, me atrevo a ponerme también ahí. Se vuelve enfermizo. Porque aún en esas cosas de relación con el pastor, del esposo con la esposa, de los hijos con los padres, esas relaciones no van a funcionar por más dependientes que sean si no se rigen por las normas divinas. Ese es el punto. Porque usted me puede decir, pero pastor, yo dependo de mi jefe, dependo de mi esposa, yo no soy nadie sin ella. Y sin mi iglesia no, tampoco. Pero esos vínculos son distorsionados si no somos capaces de rendirnos a los mandamientos de Dios. Es muy importante que nosotros lo podamos entender en este día. En Cristo se nos llama a la sana y necesaria dependencia de los unos de los otros, el amor al prójimo. Acuérdese, allí hay dependencia, amar al prójimo, depender los unos de los otros. Y ese amor al prójimo está normado, no se entrega ni se expresa al gusto, sino que en la práctica y con la fuerza de la nueva naturaleza dada por Dios, de la cual hablamos en una serie de mensajes que usted puede escuchar en internet o si los necesita se los puedo traer, en donde hablamos del Evangelio, vemos que esta fuerza nueva que recibimos de parte de Dios, nos hacemos dependientes de la guía de Dios, reconocemos lo santo y justo de sus mandatos para la raza humana. Entonces la única forma en que nosotros, hombres y mujeres autosuficientes, los cuales en toda nuestra existencia nos sentimos dueños de nuestro destino, podamos despertar y ver esta realidad, es por medio de una obra de Dios que escapa de todo nuestro control. La obra del Espíritu Santo, a través del Evangelio de Jesucristo. Así tu mente, tu corazón y tus ojos van a ser abiertos a darte cuenta de que este modelo original de Dios es perfecto para nosotros. En todo orden de cosas, no solo en leyes naturales, físicas, sino que también en las leyes del comportamiento humano. Tengamos presente entonces el llamado que hoy hemos hecho. Y me vuelvo a tomar de algunas palabras que rescato del profesor Walters. Es a que el creyente tome la Biblia y sus enseñanzas seriamente para la totalidad de la civilización aquí y ahora y no la limite a un área opcional llamada religión. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy, en esta mañana. El llamado es a que el creyente tome la Biblia y las enseñanzas de esta de manera seria para la totalidad de la civilización aquí y ahora y no limitemos esto a un ámbito que se llama religión. Desde aquí es que nosotros construimos una cosmovisión bíblica sobre la familia y las relaciones humanas. A esto nos guía a comprender el consejo de Dios en relación a los vínculos que se crean y se desarrollan entre nosotros, en especial en cómo se es y se hace familia. Es entonces nuestro marco de referencia, la palabra de Dios. Desde ella y en ella se enmarcan nuestras creencias más básicas sobre todos los asuntos de la vida. Esto es lo que define nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, y lo digo así. No quería definir nuestra manera de ver el mundo porque eso es como muy amplio. Me voy a permitir en los mensajes posteriores hablar un poquito de la cosmovisión. Y con esto me permito hacer una declaración un poco liberal quizás respecto de lo que nosotros creemos que es Dios y su acto soberano y sus decretos, ya que yo creo que Dios dispone y ejecuta, Él no propone, Él dispone y ejecuta. Pero digámoslo de esta manera,
lo que hemos hablado en esta mañana es la propuesta que nosotros anunciamos al mundo. Esta es una de las ofertas que nuestros vecinos y familiares van a considerar. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos dando testimonio de la validez y efectividad de este modelo de Dios para la vida del ser humano? Que quede rondando esa pregunta en tu corazón, querido hermano. Te invito a que nos pongamos de pie y a que oremos en este día. Oremos y pidamos a nuestro buen Dios, creador y sustentador, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que por medio del Espíritu Santo, nos haga conscientes de cuán dependientes somos de Él y de nuestro prójimo. Pero por sobre todo, y póngame atención acá, no se distraiga por favor, póngame atención acá, pero por sobre todo, que nuestro Señor nos dé la fuerza para depender de sus ordenanzas y que éstas rijan nuestra relación con Él y con los hombres y mujeres con los cuales vivimos. ¿Por qué hago énfasis en esto final, queridos hermanos? Porque esa es la parte más difícil. Usted puede decirle a una persona si cree que necesita a Dios, si depende de Dios, y puede que esta persona le diga que sí. Dependo de Dios del acto creativo, de la sustentación, de que Él me dé vida, de que esta cosa funcione. Dios, haz que esto funcione. Usted puede decirle a una persona si cree que depende del otro para poder subsistir y le va a decir que sí, yo creo que nos necesitamos. La raza humana se necesita los unos a los otros. El punto difícil es este. Si somos capaces de aceptar que Dios por medio de sus mandatos rija la manera en la cual cada uno de nosotros se relaciona. Por eso, hermanos, yo quiero invitarles a que oremos en este día y pidamos a nuestro Señor que nos ayude a apreciar, a valorar la dependencia. En estos tiempos en los cuales estamos a pocos días de celebrar lo que conocemos o lo que llamamos un acto de independencia en nuestro país, nosotros debemos hacer eco con fuerza de que el ser humano debe depender de Dios, depender de su mirada del mundo, depender de su plan redentor. Dependemos de Dios en todo orden de cosas, queridos hermanos. De eso nos habla el Génesis. Una historia relevante para ti hoy. Yo te invito a que sea relevante para ti hoy. Yo te invito a que no lo mires como un mito. Yo te invito a que lo veas como parte de tu historia. Así como los apóstoles, así como nuestro Señor Jesucristo hizo una lectura del Génesis, así nosotros hoy también, en medio de una sociedad en la cual cualquier micro le sirve, nosotros seamos capaces de afirmar, sí, dependemos de las leyes creativas de Dios, de las leyes físicas de Dios, dependemos de los unos de los otros, pero por sobre todo, Señor, necesitamos que tú obres en nuestros corazones para que seamos capaces de reconocer y aceptar que dependemos de tus mandatos, de tus leyes, de tus normas, para la manera en la cual hombres y mujeres debemos aprender a relacionarnos los unos con los otros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por el privilegio que nos has dado de compartir tu palabra, Señor.